Hoy vamos a hablar de las constelaciones y tenemos una invitada especial. Ella es Adriana Aguayo y ella es psicóloga y tiene maestría en psicología clínica, psicología arquetípica, astrofísica, teosofía, entre otras ciencias. Adriana, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias, Sergio. Con mucho gusto saludarte. Me gustaría empezar con la pregunta, ¿qué son las constelaciones? Las constelaciones son una técnica psicológica de trabajo con el inconsciente, Serge, y de esta manera es como hacemos los cambios en las dinámicas personales. Es como trabajamos con unas partes pues de nosotros los humanos, así de sencillo. Uh-huh. Ok, ¿y cómo empezó esto de las constelaciones? Comienza con Bert Hellinger. Mira, comienza en Occidente con Bert Hellinger, porque las constelaciones, bueno, pues son muy antiguas. Es el trabajo con la psique, pues se remonta de todo lo que tengamos memoria, pues ya se trabajaba, ¿no? Desde el antiguo Egipto, por ejemplo. Pues todo el cuerpo filosófico incluía el trabajo con el inconsciente, por supuesto. Entonces, bueno, pero acá en Occidente, Bert Hellinger, que es un alemán, sacerdote, va a hacer trabajo con los zulúes y con los zulúes hacen las constelaciones, que es el trabajo con los ancestros, comienzan a modificar conductas de la gente en el hoy y aquí, ahora, pero que están relacionadas con una línea temporal, con sus ancestros, literalmente. Yo me quedo haciendo las constelaciones, les digo, porque veo que lo que puedes avanzar como psicólogo y que puedes obtener quizás en 10, 15, 20 sesiones, aparece en una constelación. Y no solamente aparece, sino que se trabaja. ¿Qué quiere decir con que se trabaja? Tiene un movimiento, hay un cambio. No lo podemos definir desde antes, ¿no? No va a ser así como, por ejemplo, hay gente que viene y constela su economía. De las últimas constelaciones que hice en México, viene alguien que tiene 15 años sin vender un rancho, 15 años, fíjate, y de la notaría se le regresa. Total, sale la constelación, hacemos la constelación, y dentro de la constelación yo pregunto, de acuerdo a lo que aparece, obviamente, bueno, pues para eso tienes que estudiar, ¿no? Y aparte es importante el bagaje, desde mi perspectiva, pues académico y científico, para poder, pues como darle el peso y saber manejarlo. Pues. Total, yo le pregunto a ella, obviamente aparte, acá discretamente, oye, ¿hubo un amante de papá? Sí. Ah, ¿y a esa amante tuvo hijos? Sí. Y no los reconocieron. Ok, vamos a la constelación, nos regresamos ya a la constelación, se hace el movimiento que se tiene que hacer. Me habla la próxima semana. Hola, tengo cliente para el rancho. Lo vendió en una semana. No sé, otro caso de una chica, bueno, no chica, de una señora que tenía un tumor con cáncer, con una sola constelación, increíble, para mí también. ¿Por qué? Porque había conflictos en su casa que no estaban resueltos y el cáncer era la expresión de dichos conflictos. Esto no quiere decir, Serge, por ejemplo, constelé a un hombre que era muy... Las cuestiones espirituales era como alguien muy respetado, ¿no? Y bueno, perdón, alguien pues siguió su proceso de enfermedad, tenía una leucemia muy fuerte y su proceso siguió tal cual y pues no hubo nada que hacer por él. Es decir, una constelación no va a determinar si vives o mueres. Una constelación no es como para hacer que suceda algo a fuerzas. No, no, no. Es como para aflojar, para facilitar. Y lo que sí te puede garantizar la constelación es la capacidad de conciencia. ¿Por qué? Hay una apertura de conciencia. Como estás viendo los movimientos inconscientes, aunque uno no los entienda, si uno ya ve que fulano o sultano o tal representante se movió hacia allá, ya hay un mensaje hacia el inconsciente. Ya hay un lenguaje, porque precisamente las constelaciones lo que hacemos es tomar el lenguaje simbólico del inconsciente, en este caso del sistema familiar de esta persona,
y preguntamos qué es lo que a este ser humano le está afectando en relación con toda la información que ya trae. Porque nuestras células, además de tener la información fenotípica, por ejemplo, ¿no? Tus cejas, esta cosa que, este ceño fruncido, es de mi papá, es de veras. Todo lo demás es este dedo chiquito, quién sabe de quién, que se parezca a este lunar, que de mi tía no sé qué, que la forma de la oreja, como, ok, lo mismo psicológicamente. También es heredado. Estas disposiciones de carácter. Y además, como estamos en el mismo sistema, pues nos empapamos más. Entonces, estas mismas disposiciones también son heredadas. Por ejemplo, casos en constelaciones de personas, de familias que se mueren, el hombre que se llama tal se muere aquí con el bisabuelo, luego se murió el abuelo. Muchísimas historias que vemos cómo se repiten. Digamos, no hay manera de que científicamente podamos avalar que tú cuando ves una constelación te vas a casar con... No, porque son movimientos naturales. Es decir, asumimos que tu inconsciente y que el espíritu sabe más que nosotros como psicólogos o como consteladores. Ciertamente hay que tener técnica, pero asumimos que él sabe mejor. Y es como se van dando las soluciones. Otra cosa, rapidísima. Otra cosa para lo que es padrísima la constelación es para conocerte tú mismo. ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué me gusta tal cosa? ¿Por qué se me hace difícil llegar a? ¿Por qué tengo problemas con? ¿Cómo le puedo hacer para? Eso es también padrísimo en las constelaciones. Nos ayudan muchísimo. Adriana, a lo que nos estás diciendo, creo que podemos interpretar que las constelaciones tienen que ver con una combinación o una articulación entre la ciencia y lo metafísico, ¿no? Y lo espiritual. Absolutamente. Me gustaría que nos definieras qué es el inconsciente. Y entonces, si hablamos del inconsciente colectivo, es en donde está toda la información de todo cuanto existe en el universo. No más. Así, exactamente. Es el inconsciente colectivo. Y del inconsciente colectivo viene el arquetipo del humano, el prototipo de lo humano. Y entonces de ahí, si se fijan, todos tenemos 2 brazos, una cabeza, 2 piernas, por lo general. Y ya las características de cada uno. Pero el molde, el arquetipo, digámoslo así, es uno solo para los humanos. Entonces, en el inconsciente colectivo está todo, ¿no? Si habrá algunos marcianos, pues, ¿cómo son los marcianos? ¿Cómo son los humanos? ¿Cómo son los humanos de los que viven aquí, los que viven allá? Eso se va dando. Y cómo se da, cómo una estrella se lleva con la otra, qué relación tiene, qué rastros hubo aquí, qué historias hubo en el planeta, etcétera, etcétera. Luego de ahí se van desprendiendo los demás inconscientes, que cada uno de nosotros, como unidades de conciencia, como seres humanos, tenemos una parte de inconsciente. El universo como tal, hay una parte inconsciente. Me referiría a esta como el 95% de la materia y energía oscura que ocupa el espacio, contra el 5% aproximadamente de materia y energía, que es la que alcanzamos a ver. Entonces, Adriana, lo que me estás diciendo es que por medio de la técnica de la constelación, bajamos esa información del inconsciente colectivo al, digamos, al individual y a partir perdóname, Sergio, del inconsciente familiar, y esto quiere decir todas las historias de todos. En el inconsciente familiar, Hellinger me gusta cómo lo maneja como la conciencia de la familia, es como uno es una que rama. va incluyendo a todos. Es la conciencia de la familia. Entonces, esta conciencia tiene sus normas y tiene sus leyes, y a eso nos dedicamos los consteladores. A ver, las leyes generales y en qué parte este sistema se brinca el orden, para ordenarlo, ¿sí? En donde, hace cuenta que somos como los electricistas, ¿no? Hay un cortocircuito acá y no sabemos qué onda, qué rollo. Ok, nos metemos al cableado oculto. ¡Ah! ¿Qué creen? En el bisabuelo hay un cortocircuito. Aquí está el cortocircuito, vamos a arreglarlo, por aquí, por allá.
probablemente con una vez traigamos todos las herramientas necesarias porque es un corto leve. Sí. Pero no es un corto tremendo, que ya tiene una red gigante hacia atrás. Entonces vamos a ocupar más constelaciones, ¿sí? Y vamos a ocupar un movimiento aquí, y luego ya que compongamos ya surgió este otro acá. Depende de cada situación. Pero entonces es lo que hacemos. ¿Dónde están los cortos? Ese foco no prende. ¿Dónde está el corto? ¿En qué parte? Aquí, a todo el cableado de ese sistema. Obviamente un cableado inconsciente. Y así es como vamos. Una pregunta, Adriana. Sí. ¿Cómo se baja esa información? ¿Cómo lo hace un constelador para bajar esa información y saber que, por ejemplo, en mi tatarabuelo hubo una situación a lo mejor que no se sanó y que me está afectando a mí en la actualidad? Está padrísimo. Ahí te va. Al que le interese puede investigar acerca de los campos mórficos, por ejemplo, que es un campo de información de una especie determinada. Nosotros también tenemos campos mórficos como humanos. Entonces, lo que hacemos, el constelador, haz cuenta que hay todo un... Pues claro, alguien me decía, oye, yo no sabía que había diferentes técnicas de constelación. Y yo, bueno, eso sucede, ¿no? Que luego vas solamente a una escuela o vas con fulanita de Lucita Te Capacita, a estudiar constelaciones durante un mes y no te enteras de muchas cosas. Y lo peor del caso es que puedes no hacerlo muy bien o puede haber ahí como hasta un pequeño riesguito, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, lo primero es, ya sea con figuras, con personas, con dominó, con legos, con imágenes internas, porque con todo esto se puede hacer una constelación. Y con todo esto puede ser igual de resolutiva. No necesitamos a las personas en físico, no necesitamos tampoco que sean legos, también puede ser a través de las personas, también con imágenes internas. Y lo más padre es que responden, ¿sabes? Incluso cuando lo hacemos con imágenes internas. Bien, entonces yo voy a preguntar y voy a ver cómo se determina la geometría de la constelación, literalmente. ¿Dónde se pone cada quien? ¿Por qué? Porque donde se pone tiene algo que ver con el consultante. Y lo primero que yo voy a hacer es preguntarle al sistema. Primero pedirle permiso, por supuesto. Porque aunque no creamos, y de verdad, en muchas cosas mi formación ha sido muy estricta, y para yo poder decir esto, o sea, yo oía esto y era así como, ¡guau! Que me lo demuestre, la. Pero bueno, sucede. Pero la cosa es, vas viendo, con base en tus técnicas, en tus protocolos de funcionamiento, obviamente va a haber gente que, no sé, que tiene me acuerdo de una mujer, fue un caso donde había 3 mujeres que tenían quemadas en una cicatriz en determinada parte del cuerpo, pero solamente eran 3. En la hora de la constelación se dispone solamente el linaje femenino. Hubo ejercicios previos, obviamente, para poder sacar esa información. Entonces desprendemos que es el linaje femenino el que tuvo el problema. Y descubrimos que en una sexta generación hacia atrás, una hija fue quemada por su madre. Este hecho se impacta en el sistema. Se impactó en todo el sistema. El campo mórfico lo reconoce y lo va a llevar a varios. Pero de este hecho en particular, algunos pocos solamente se van a conectar con este hecho y van a tener problemas por este hecho. No todos, o a lo mejor todos. Depende del hecho, depende de la circunstancia. No puede ser diario igual, a veces sí depende. En las constelaciones, e igual que en la terapia neural, por ejemplo, en muchas cosas de medicina, es a veces y depende. No es como, pues tómate 3 pastillas y ya con eso se te va a quitar la diarrea. No. A veces sí depende. Entonces, en esta cuestión, las constelaciones es exactamente lo mismo. Te puedes implicar. Un ejemplo, que Dios no lo quiera, pero alguien va manejando. Otro se descuida y se cae. Y que va manejando sin querer y sin intención, mata a este otro. Estos 2 sistemas ya quedaron implicados. Qué impresión, ¿verdad? Es cierto. Este hombre, con la culpa
y el enojo y la desesperación de la familia hacen que todo se enrede y se implican ambos sistemas. Y entonces, así es. Y entonces, la nieta de este señor o la hija o la bisnieta, a lo mejor le va a pasar lo mismo, va a sufrir un accidente. O no lo mismo, va a ser algo diferente, pero va a ser a raíz de esto. A raíz de este evento. Que ninguno de los dos quería que se diera. Ninguno de los dos, fíjate. No digamos cuando es algo, por ejemplo, hay cosas que se manejan y que impactan mucho al sistema. Cosas vividas fuerte, va a impactar el sistema. Abortos, lamentablemente impactan tremendamente el sistema. Sean voluntarios o involuntarios. Los no nacidos reclaman, y no soy ni pro, o sea, esto no tiene nada que ver con el pro aborto o pro vida o lo que sea, o sea, nada que ver, estoy hablando de las constelaciones exclusivamente. Quitarse la vida, perder economía, destinos graves a causa, perderla o hacer que otro la pierda. Eso implica, y muy fuerte. Obviamente, la salud, una pérdida de salud o hacer que otro pierda la salud, impacta muchísimo el sistema. El amor o las promesas, la pérdida del amor o las promesas no cumplidas impactan al sistema. Los amores no llevados a cabo y no manejados adecuadamente impactan al sistema. No digamos cuando matan a alguien o cuando alguien muere mal. Impactan al sistema. Entonces, bueno, todas estas circunstancias se quedan en el inconsciente de ese sistema, que para efectos prácticos le llamaremos, a partir de este momento, campo mórfico. Okay. Que eso es el inconsciente del sistema. Se queda en este campo mórfico y esta información, con esta información van a ser cada uno de los miembros de este sistema. Pero son genes en recesión, literal. ¿Sí? Que si pasan cosas, se activan. Si estás muy implicado, se activó. Y tu vida se volvió una desgracia, híjole, por lo que pasó arriba. Tengo una pregunta. Sí. Suponiendo en el ejemplo de que hubo un problema con mi abuelita, un ejemplo, ¿no? Hubo un caso fuerte, a lo mejor una violación, no sé, un asesinato y demás. ¿Tú como consteladora, de alguna forma, hablas con su espíritu para sanar todo como el linaje? ¿O ya de qué manera funciona? Ya no. Yo no. Lo que pasa es que son cuestiones de cuidado. Yo me mantengo muy estrictamente en lo psicológico, muy estrictamente en mi trabajo como profesional, porque si ya de por sí es difícil, porque cuando estudiamos la mente es inevitable rozar el espíritu, o sea, realmente ¿dónde está la diferencia, no? O sea, es difícil, es prácticamente imposible. Es como Jung decía, ¿no? A Jung lo acusan de, oye, tú ya te estás metiendo en cuestiones de teología, y él decía, no señor, soy psicólogo. O sea, soy investigador, soy psicólogo. Yo no deifico al alma. Yo no fui quien la deificó. Dios la deificó. Así dice, literal. Y habla, pues él habla ya abiertamente de un Dios, claro, él era Jung. Se puede dar el lujo de hablar de Dios. Para uno ya estás tachado como algo religioso, que no tiene nada que ver, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces, no, yo no lo hago de esta manera porque yo no tengo la capacidad. No soy, no. Lo que pasa es que es como enfrentarte a entidades espirituales y tú todavía no eres espíritu. Entonces, lo que hacemos es trabajar estrictamente con la información. Solo con la información. Y no, o sea, hay cosas que yo no hago. ¿Sabes? Por ejemplo, si encuentro algo muy malo, porque aparece, yo no lo resuelvo. Yo le digo, yo sé del mejor, ve con él. Porque yo con esas cosas no me meto. Yo hago psicología. Yo hago trabajo con la mente.
Yo hago trabajo con el humano, pero puramente espíritu, no, yo no. Ahora sí que no, digo, se dan cosas y las ves y te quedas atónito, pero sí. Digamos que la sanación como tal, hablando desde la psicología, deriva de el sacar lo que guardas dentro o el darte cuenta de la verdad. Sería lo mismo, el Sí. iluminar, o sea, es que a la hora de ver lo que hay adentro, por eso Jung lo dice, hay que iluminar Ok. dentro, ¿sí? Es llegar a la iluminación. Yo lo que hago es psicología, lo que hago es como abonar a que esta persona haga conciencia y entonces dirija su vida a donde quiere llevarla. No que sea dirigida y aventada contra la pared, porque esa es la verdad. O sea, digo que esa es la verdad porque eso es lo que repetimos una y otra vez, porque no estamos conscientes de que somos los únicos directores de nuestra vida. Increíbles, pues. Digo, es bien interesante porque si te pones como a reflexionar todo esto, te das cuenta que nada es casualidad en tu vida, ¿no? O sea, no es casualidad que te esté yendo mal con tus parejas, no es casualidad que te esté yendo mal con el dinero, no es casualidad que te estén pasando cierto tipo de cosas, porque pues todo tiene algo detrás, ¿no? Incluso algo que ni siquiera dependía, o bueno, sí depende de nosotros, el darte cuenta, pero muchas veces cargas problemas de antepasados, ¿no? Totalmente, Sergio. Esto que dices está padrísimo porque fíjense. Luego, ¿por qué me tocan puros hombres mentirosos? No todos los hombres son mentirosos. ¿Sí? No, ¿por qué puros hombres infieles? ¿Por qué será? ¿Sí? Puede ser tuyo o puede ser de veras, literalmente, de algo que tú no tienes ni la menor idea que sucedió. Y cuando es así, es automático la solución. Automática. Cuando es más tuyo, es como más, persevera uno más, porque te cuesta más trabajo, pero es padrísimo constelar, por ejemplo, tu situación psicológica, perdón, tu orden en la vida, cómo estás con tu, o sea, como quién eres frente a tu pareja, lo que sea, o sea, la cotidianidad, a mí se me hace padrísimo constelarla, se me hace maravilloso porque te da oportunidad de darte cuenta de mil cosas, o sea, de cosas muy padres. A mí, para el trabajo, ambos, como con los ancestros, que cosas que no sabes qué onda, con el inconsciente personal y con la realidad, o sea, con tu cotidianidad, se me hacen padrísimas las constelaciones para trabajar con ellas. Sí creo que se requiere acompañamiento después, ¿sabes? Para Sí. digerir toda la constelación. Pero la constelación son un crack porque son poderosas, pues son técnicas de trabajo con el inconsciente sumamente poderosas. Muy. Adriana, ¿por qué tú consideras que deberíamos constelar? Ay, porque de otra manera, número uno, si tú eres alguien interesado en vivir mejor de cualquier manera, Ujú. constela. Si eres alguien interesado en crecer y estar más contento y más pleno, constela. Si tienes algún problema y no sabes cómo resolverlo, constela, también te puede servir. Y eso, lo que dije, o sea, es como eh, tomar tu vida y no, o sea, tomarla para ti. Hay muchísimas, como te decía, muchas aristas, hay mucho trabajo y es la única vida que tienes. La vas a vivir como tú quieras o como determinaron otros pobres que no pudieron determinar, que no se dieron la chance de pararse a pensar qué querían en la vida y a dónde querían ir y qué era lo que tenían que modificar para llegar a donde querían, porque se puede, y hemos acompañado a muchísima gente a lograrlo, ¿sí? Entonces, en lugar de que seas llevado, pues mejor elige, por eso constela, ajá, y haz terapia en ti, trabaja en ti, haz conciencia. Me encantó. O sea, ya me quiero hacer otra constelación ya. Por eso, qué buena onda. Es una experiencia bonita. Es espiritual. Nuestro objetivo es llegar al fondo de nuestros problemas, nuestras preocupaciones y miedos, las espirales que nos atormentan. Bueno, creo que empiezo a creer, ¿no es raro? Podríamos estar cargando con cosas del pasado.